Buenas tardes, tengan todos ustedes. Esta es la segunda parte de la sexta sesión de la Cátedra Nolen. Ayer tuvimos la primera parte. El día de hoy nuevamente nos acompaña el doctor Ricardo Soloro, quien es director de la Facultad de Administración. También nos acompaña el doctor René Valdivieso, quien es director del instituto. Igual nos acompaña el ponente. Y también con nosotros está el vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura, el doctor Fernando Sánchez Gallardo. A quien agradecemos su presencia. Entonces, sin más preámbulo, el día de ayer ya se mencionaron varios datos sobre el ponente. Sin más preámbulo, damos paso a la segunda parte de la sesión. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Hoy una sesión de 3 horas en el Instituto de Ciencia de Gobierno y Desarrollo Estratégico con el doctor Carlos, discutiendo en torno a estos temas y revisando los alumnos en algunos casos. Investigadores del instituto estuvieron presentando ahí algunos temas en particular y demás, lo cual nos permitió, y ahorita ustedes lo podrán corroborar, pensar en algunos temas también un poco más aterrizados. Es la segunda parte, los que vinieron ayer saben de qué tratamos. La idea, según me decía Carlos, es aterrizar hoy los temas. Entonces, tenemos que irnos de aquí a las 9 de la noche, se va a hacer nuestra demostración. Bueno, el salón lo tenemos que dejar a las 9, tenemos ahí un brindis, no es de McDonald's, según lo que vimos ayer. Y bueno, agradezco la presencia de Ricardo, que está con nosotros, y nuestro amigo, el vicerrector, y los funcionarios, profesores, académicos, invitados, estudiantes de los posgrados del instituto, de la universidad, sean todos bienvenidos. Sin más preámbulo. Muchas gracias. A trabajar. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, autoridades académicas, por aguantar a este humilde profesor alocado. Bueno, ayer vimos muchas cosas, planteamos un escenario de los años 30, tipo Weimar, con parálisis y susto. Nos preguntamos acerca de los problemas de legitimación de nuestros actuales regímenes y los problemas también de inclusión, y planteamos frente a lo que decía Bertrand Russell, de que un optimista era un idiota simpático y un pesimista un idiota antipático, que para no ser idiotas teníamos que optar por una mirada optimista, pero al mismo tiempo pesimista, es decir, que teníamos que ser pesimistas esperanzados u optimistas trágicos. Planteábamos que de toda la constelación de confusiones teníamos que trazar algún tipo de teoría para intentar ordenar la realidad, y planteábamos que había 3 grandes horizontes que nos obligaban como politólogos en aquello que decía Galton, de que cuando hacemos ciencia social necesitamos tener los datos, la teoría, pero también los valores. Ayer no lo comentábamos, pero ese triángulo que planteaba Galton es esencial. Tenemos la teoría, tenemos los datos, y luego no hay que olvidarse ese tercer ángulo, que es el ángulo de los valores, para que realmente nuestra ciencia social regrese a la sociedad. Planteábamos que había 3 grandes referencias en nuestro trabajo, que era construir la verdad a través del aprendizaje, construir la transformación, es decir, ser parte de lo que llamábamos la bondad, y también ser parte de la felicidad del mundo, optando por la alegría, por la belleza y por la risa. Planteamos que estamos ante una crisis sistémica y que los grandes autores hablan de una transición paradigmática, de un mundo que se está marchando y no termina de marcharse, y un mundo que está llegando y no termina de llegar. Y ahí, como planteábamos, citando a Gramsci, es donde surgen los monstruos. Y decíamos que teníamos la necesidad de una teoría para estos tiempos de confusión, y también decíamos una teoría para los tiempos de la mentira. La teoría acerca de los tiempos de confusión nos obliga a hacer una buena mirada de todos estos elementos que están moviéndose. Estábamos utilizando la expresión de Koselleck, la pérdida de marcadores de certeza, y después no lo terminamos de plantear, solamente se apuntó una teoría también para señalar por qué estamos en un momento extremo de mentiras, que nos va a ocupar más parte hoy de nuestra charla. Habíamos planteado también la necesidad de transitar esa ecuación que planteaba doler, saber, querer, poder y hacer, y que si el dolor no se convertía en conocimiento era muy difícil ningún tipo de transformación social. Habíamos planteado que
esta asunción de la confusión de la época, y también el aprendizaje del pasado nos obligaba, en vez de a movernos en verdades absolutas, a movernos en términos de paradojas, de metáforas, es decir, asumir los elementos de falta de certidumbre. Y eso decíamos que nos llevaba también a un marco epistemológico superior, puesto que no íbamos a plantear lo que queríamos, sino que teníamos en primer lugar, de una manera mucho más modesta y como una transición, en primer lugar estábamos planteando lo que no nos gusta, lo que no queríamos. Habíamos planteado que todo el marco general había generado un nuevo sentido común que al final determinaba una sociedad corrupta y una democracia corrupta. Bueno, hoy, como planteaba René, necesitamos intentar todos estos datos bajarlos a tierra, pero creo que todavía hay espacio para un poquito más de teoría. Yo creo que si toda esta confusión, que insisto que para mí es uno de los elementos centrales, durante mucho tiempo, fíjense en la propia ecuación que les he dado de doler, querer, saber, poder y hacer, lo importante es la idea del dolor, es decir, el dolor del mundo es un posicionamiento desde la, ¿cómo diríamos?, desde la indignación, mientras que lo que les estoy planteando es que no basta solamente el dolor, sino que también hay que incorporar la perplejidad en nuestros análisis. Y por eso les estoy insistiendo que en la mirada actual de tiempos de crisis, de tiempos de transición paradigmática, tenemos que ser conscientes de que estamos en un momento, ya digo, de estricta confusión y que de alguna manera, y creo que no es extraño, hace de nuestra ciencia casi un campo de batalla. Les planteaba mi sorpresa hace 3 días en Berlín, ir a comprar libros y ver que no hay. No es que no haya libros, ¿no?, y que los alemanes hayan quedado sin papel, sino que no está habiendo producción, ¿no? Y de alguna manera parece un campo de batalla lleno de muertos. Y como contaba aquel empleado de correos tan honesto que devolvió una carta porque había fallecido aquel al que se la mandaban y la devolvió el cartero diciendo murió sin dejar señas. De alguna manera nos pasa algo similar, ¿no? Parece que ese campo de batallas no ha dejado señas. Me acordaba esta mañana, ayer les mencionaba ese filósofo que hace caricaturas en la prensa española, de ese tipo que había llenado la pizarra con fórmulas y terminaba diciendo, y con esto queda demostrado matemáticamente o filosóficamente, que es absolutamente imposible que ocurra lo que está ocurriendo. Este mismo autor tiene una caricatura donde hay un tipo con los ojos desorbitados, con cara de loco, diciendo soy orientador social. ¿Alguien me puede decir dónde estoy? Ayer no lo mencionábamos, pero tengan ustedes en la cabeza un dato muy importante. Zeus no creó el mundo. Zeus lo que hizo fue ordenarlo. Y por eso el corazón de la tragedia griega es si Zeus ha ordenado el mundo, ¿por qué el mundo está tan desordenado, ¿no? Y de alguna manera eso genera un elemento dramático que creo que es de estricta actualidad. Y por eso ayer les mencionaba que esa broma que hemos hecho a veces de decir yo solo sé que Sócrates no sabe nada, tenemos que dejar de hacerla y volver a recuperar la inteligencia de ese Sócrates que está diciendo yo solo sé que no sé nada, puesto que otra vez estamos en un momento de crisis donde necesitamos reconocer nuestra propia ignorancia. Ayer les mencionaba a Maquiavelo y les ruego que ustedes que han leído todos obligatoriamente El Príncipe de Maquiavelo, les ruego que se lo terminen y vayan al capítulo 26, porque no se suele terminar El Príncipe, uno ya lee un poquito y ya cree que con eso lo ha entendido. En el capítulo 26, quiero recordar que es el 26, Maquiavelo establece una metáfora que creo que es el corazón no superado del análisis social. Cuando vamos a los clásicos no solemos ir a buscar las respuestas, vamos a buscar las preguntas. Maquiavelo en ese capítulo está estableciendo cómo funciona el cambio social. Y él pone el ejemplo del río que se desborda. Él dice que nadie puede impedir que el río se desborde. Crece el río y él dice que eso es fortuna. No sabes por qué ocurre, en la lógica suya, él ya no dice que es providencia divina, sino que lo atribuye a fortuna. Nosotros incluso podríamos hoy hablar de azar, ¿no?, en esa muerte de Dios de la que hablábamos ayer, pero Maquiavelo establece que es fortuna. Y fortuna son las estructuras, si se dan cuenta ustedes. Es el río que crece. Maquiavelo establece que al lado de las estructuras, al lado de fortuna, está virtud. Virtud es el príncipe virtuoso que puede prever que el río se va a desbordar y por tanto construye un dique. Son los actores. Ya tenemos los dos elementos que se suelen referenciar siempre de Maquiavelo, fortuna y virtud.
estructuras y actores. Pero Maquiavelo dice que hay un tercero, que es el que más me interesa discutir con ustedes. Maquiavelo dice que nunca Ciro podría haber rescatado a los persas si los persas no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Y que Moisés nunca podría haber rescatado a los israelitas si no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Y él habla de necesidad, es decir, la necesidad es la consciencia. Y por tanto tenemos los tres elementos para cualquier análisis social: estructuras, actores y consciencia. Esta mañana poníamos el ejemplo de que el Che Guevara se va a Bolivia, pero los indígenas no sienten la necesidad de que nadie los rescate. Y el Che Guevara va a terminar, pese a que existían las estructuras objetivas de miseria en Bolivia, pese a que existían actores, él mismo era un actor político, pero faltaba la necesidad, faltaba la consciencia y por tanto se imposibilitaba que funcionara. Fíjese, esto se lo planteo porque la pregunta importante, y más en México, después de las elecciones que acaban de tener lugar, después de esta decisión, se me ha ocurrido que si la charla hoy me sale muy mal, si protestan ustedes, espero que René diga que no ha lugar a la protesta. Porque si el tribunal dice que no ha lugar a 200.000 quejas, no va a haber lugar ahora para una humilde queja de un pobre profesor. Bien, la pregunta que sigue siendo relevante, fíjense ustedes, no sé si ya lo comentaba esta mañana, es de Etienne de la Boétie, en 1533, de la servidumbre voluntaria, donde este señor, joven en ese momento, se pregunta cómo es posible que los monarcas absolutos puedan sojuzgar a tanta población, ¿no? Y él va a llegar ahí a un espacio muy importante, va a decir que hay un problema de rutinas, hay un problema de interiorización de la obediencia. Y esto nos lleva, fíjense ustedes, a la que es para mí la pregunta más importante de la ciencia política, que es ¿por qué obedecemos? Yo todos los años hago una canallada en mis clases de teoría del Estado, siempre alguna alumna, como la que está allí al final, le digo, perdone señorita, ¿puede usted decir su nombre? Ella no se ha dado cuenta siquiera, pero en las clases suele ocurrir y dice, me llamo María Rodríguez, siéntese. Digo, perdone, levántese otra vez y diga su nombre más alto. Entonces ya se levanta ahí, se pone de clase y dice, María Rodríguez, siéntese. Perdone, levántese y diga su nombre en voz alta para que sus compañeros la escuchen, que estamos en la universidad. La pobre ya temblando, se levanta, chocándole las rodillas y dice, María Rodríguez y tal. Perdona María, te pido disculpas, anoche me encontré en un boliche, en una cantina, a María le dije, señorita, ¿puedo invitarle una cerveza? Y me contestó, multiplícate por 0, gusano. ¿Por qué anoche María me mandó a paseo y hoy se levanta 3 veces contra su voluntad? Y es porque María me está reconociendo 2 cosas, me está reconociendo potestas, es decir, la puedo suspender, le han dicho que el profesor Monedero está loco, que le puede tirar una silla a la cabeza, que va a arruinarle su futuro. Y también autoritas, le han dicho, no, está loco, pero es muy listo y con solo su presencia te inunda de sabiduría. Entonces, es potestas y autoritas, los 2 elementos relevantes. Bien, fíjense ustedes, lo que quiero contarles con este ejemplo es que obedecer no es evidente. Y eso nos lleva a la pregunta esencial, que es la pregunta de la legitimación política, ¿no? Y que se está muy vinculada a la pregunta que creo que es el corazón que nos convoca aquí, es ¿por qué la gente no termina de protestar con todo lo que está pasando, ¿no? Y en este sentido, miren, yo he desarrollado un pequeño marco con 4 elementos que tenemos que mirar con mucha astucia para entender por qué la gente obedece. Y en este contexto concreto me interesa, no tanto para mirarlo, por qué la gente obedece, sino mirarlo también en negativo. ¿Dónde tenemos que fijarnos para sentar las bases de la desobediencia? Los 4 elementos que generan la obediencia política son: el primero, la coacción. Es evidente, ¿no? Es decir, cuando baja la coacción, en Venezuela ahora mismo, Chávez obliga a la policía a cejar en una práctica común que era disparar primero y preguntar después. Es decir, Chávez tiene un compromiso con la gente humilde, que son los que le han salvado después del golpe de Estado, y toma la decisión de terminar con esas entradas en las zonas pobres con la policía disparando y después preguntando. ¿Qué ocurre? Que cuando baja la coacción, sube la delincuencia, ¿no? Pero fíjese que también puede ocurrir lo contrario. Si tú aumentas mucho la coacción, puede generar también una respuesta en negativo. Por tanto, la coacción es el primer elemento de la obediencia. No en vano, Max Weber, en su definición de Estado,
dice que el Estado es el que reclama el monopolio de la coacción. Sean ustedes astutas y astutos, Weber no dice en ningún lado que el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia física legítima. Eso es una mala traducción. Lo que dice Max Weber es que el Estado reclama, in Anspruch nehmen. En alemán es más claro. Entonces, cuando tú reclamas algo es porque crees que tienes derecho. Es decir, son todas las teorías del contrato. El Estado te da algo y a cambio te reclama también algo. ¿De acuerdo? No es que el Estado tenga el monopolio, sino que lo reclama porque a cambio nos está dando algo. Bien, primer elemento de la obediencia política, la coacción. Segundo elemento, la legitimidad. Ahí otra vez más Weber. La legitimidad que puede ser carismática, tradicional o legal racional. La legitimidad tradicional es la de los chamanes, la de los papas, la de un monarca. Es decir, lo obedecemos porque pensamos que la gente que nos manda responde a una tradición que a nosotros nos cuenta algo. Segundo elemento de legitimidad, obedezco al poder porque tiene carisma. Carisma, dice Weber, es una cualidad extraordinaria. Es algo que está fuera del ordinario. Por ejemplo, es alguien que es capaz de sacarnos las castañas del fuego. Puede ser un estratega militar, un sabio. Sí, estoy pensando en algunos líderes, pero no nos saldría eso, ¿no? Nos sale la tercera, que plantea Weber, que es la legitimidad propia de nuestra época, que es la legal racional. Obedezco al poder no porque responda a una tradición, no porque tenga una cualidad extraordinaria, sino porque ha cumplido los procedimientos. Es decir, han ganado las elecciones. ¿De acuerdo? Por tanto, obedecemos al poder político en tanto en cuanto cumple estas tres reglas. Uno, en sociedades más antiguas funciona la clave tradicional, en otras la clave carismática. En nuestras sociedades obligatoriamente se tienen que ganar las elecciones, es decir, se tienen que cumplir los procedimientos. Tercer elemento de por qué obedecemos, porque nos sentimos incluidos, porque nos sentimos ciudadanos, y ser ciudadanos es tener inclusión. Y aquí viene un elemento de la ciencia política que esta mañana lo mencionábamos. ¿Qué demonios significa estar incluido? Pues estar incluido significa estar incluido en los cuatro ámbitos de lo social. Estar incluido en lo económico, estar incluido en lo político, estar incluido en lo normativo jurídico y estar incluido en lo cultural. No crean que esto es muy complicado, esto es el artículo 1 de la Constitución Española y de casi prácticamente todo nuestro constitucionalismo. México, España, es decir, una entidad cultural, se constituyen en lo político como estados democráticos, en lo económico como estados sociales y en lo normativo jurídico como estados de derecho. Es decir, siempre se tienen que cumplir los cuatro elementos de lo social. Y nosotros, fíjense en esto, les tengo que reclamar algo. Es decir, no puede ser que un médico tenga que aprenderse los más de 200 huesos que tiene el cuerpo humano y nosotros como científicos sociales no hagamos el esfuerzo de aprender determinadas cuestiones. Ayer planteábamos que sin esfuerzo no puede haber conocimiento. Y por tanto tenemos que intentar ir construyendo también nuestro propio vocabulario compartido, que es uno de los problemas que tenemos en la ciencia social. Es decir, yo siempre cito a Miguel de Unamuno cuando plantea, le pregunta a un periodista, ¿cree usted que existe Dios? Y él contesta, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. Porque es que si no, no funciona. O si se reúnen Chávez y Uribe a firmar un documento que significa que diga el documento, vamos a profundizar la democracia en la región. Entonces Chávez dice, Álvaro, vamos a firmarlo. Y lo firma y Uribe dice, yo también voy a firmarlo. Entonces lo firman los dos, Uribe regresa y pide a Estados Unidos ayuda para bombardear los campamentos de las FARC y Chávez regresa y a lo mejor genera poder popular en los consejos comunales. La palabra democracia es la misma, pero si no hay un consenso en qué demonios significa, no puede haber acuerdo. Los científicos sociales tenemos la obligación de ir compartiendo conceptos y hacer el esfuerzo también de saber cuáles son las estructuras de nuestro conocimiento. Por tanto, cuando hablamos de sociedad, tenemos que saber que una sociedad tiene que cumplir los requisitos de lo económico, de lo político, de lo normativo y de lo cultural. Los cuatro. No hay sociedad donde no funcionen esos cuatro elementos. Por tanto, les decía que inclusión. Ser ciudadanos es estar incluidos en lo económico, es estar incluidos en lo político, es decir, en la definición de las metas colectivas de obligado cumplimiento, es estar incluido en lo jurídico normativo, es decir, sentir que las claves de interpretación jurídica también nos afectan y estar incluidos en lo cultural. Y el último elemento que ahí a veces no le prestamos atención, y ayer les decía que es una de las conclusiones de mis estudios doctorales, uno de los elementos esenciales de la obediencia junto a los que les he dicho, junto a la coacción, a la legitimidad y a la inclusión, es la rutina.
La rutina se convierte en uno de los elementos centrales, ¿no?, de la obediencia. Bien, fíjense que la rutina tiene mucho que ver también con construcciones intelectuales. Ayer les decía que lo que hunde a la República Democrática Alemana no es tanto la perestroika ni las transformaciones que están teniendo lugar dentro del socialismo realmente existente, sino que es la glasnost, es decir, la posibilidad de construirse alternativas. Esta mañana discutíamos que la indignación sin alternativas puede desembocar en resignación o en posturas nihilistas. ¿Recuerdan ustedes los alrededores de la Banlieue de París? Esos jóvenes que se levantan, están enfadados, no les cumplen los deseos que le dicen los medios de comunicación que están vinculados a la felicidad, pero ellos no tienen la alternativa y por tanto su respuesta es una respuesta nihilista. Tienen que quemar coches. Ya que no puedo tener el coche que me dicen que está vinculado a mi felicidad, le prendo fuego. La indignación, en cambio, cuando tiene alternativas, se convierte realmente en un proyecto político diferente, que es lo que quiero que hablemos ahora, vinculado al 15M, al movimiento de los indignados y a Yo Soy 132. Bien, vivimos, fíjese, en sociedades saturadas audiovisualmente. Creo que esto es una expresión que tenemos que aprender. Vivimos en sociedades saturadas audiovisualmente. Y lo digo mientras que me están haciendo una foto. Fíjense ustedes. No estaba preparado. Bien, fíjense que esta construcción audiovisual, esta mañana contaba, no lo he podido traer, les he dicho, ayer les contaba que me colé, antes de ayer me colé en la sala VIPs de Iberia a robar revistas y robé entre las revistas que robé, que estaban allí para los que son VIPs y yo no soy VIP, ¿no? Entonces hay una revista solo de fútbol, no una revista, pero una revista cara, valen 7 euros, ¿no?, las revistas. Bueno, entonces el anuncio de la contratapa, que es el anuncio más caro, junto con los que están en la portada, era un anuncio de un canal de fútbol nuevo en España, se llama Gol TV, ¿no? Entonces el anuncio era, el titular decía algo así como todo lo que necesitas, y era un tipo en una cárcel sonriendo viendo la televisión. Entonces, claro, uno puede decir que si lo haces tú desde la academia, dicen, coño, ya están estos sociólogos exagerando, ¿no? Pero es que es un anuncio del corazón del sistema para apuntarse, o sea, que ellos mismos interiorizan, y si están contándoles porque saben que la gente va a decir, es verdad, mi vida es una basura, pero si puedo ver. Es curioso porque hay un partido del siglo cada semana, ¿no? Y dices, si es del siglo, como que no te... Pero bueno, si puedo ver los 3 partidos del siglo que hay cada semana, da igual que esté en una cárcel, ¿no? Por tanto, fíjense ustedes, sociedades saturadas audiovisualmente, más todo lo que ayer hablamos de la modernidad. Si recuerden que ayer planteamos que la modernidad es una manera de pensar que tenía 4 grandes rasgos: era eurocéntrica, era lineal, es decir, pensamos con la idea de progreso, pensamos que siempre mejoramos, ¿no? Es machista, el pensamiento moderno siempre ha sido machista. Hegel decía que las mujeres eran el eslabón entre el mundo animal y la inteligencia masculina. Hegel, que era de los listos, ¿no? Imaginen el resto. O Kant planteaba que la mujer era el sexo débil que necesitaba siempre estar tutelada, ¿no? Y por último, decíamos ayer también que la modernidad siempre ha sido un pensamiento eurocéntrico. Y ayer comentábamos algo que me interesa mucho, ¿no? Y es que hemos sido muy... Por eso les recomendaba ayer que leyeran el Manifiesto Comunista, porque en el Manifiesto Comunista Marx dice, para sorpresa de mucha gente, que el modo de producción que más desarrolla las fuerzas productivas es el capitalismo. Si ustedes quieren leer la mayor loa al sistema capitalista, no lean a Friedman ni a Hayek, lean el Manifiesto Comunista, donde ahí Marx, claro, dice, es que esto es espectacular. Después Polanyi va a decir que, claro, o Schumpeter va a decir que el capitalismo genera, su expresión es la destrucción creativa, ¿no? Es decir, destruye mucho y al mismo tiempo crea, ¿no? Y Karl Polanyi, un libro obligatorio para cualquier científico social, La Gran Transformación, un libro del año 44, de esos 10 libros que tiene que leer cualquier científico social, ahí va a plantear Karl Polanyi que el capitalismo es un molino satánico, un molino que todo lo tritura, ¿no? Pero claro, en esa exacerbación del uso de las fuerzas productivas, pues también los outputs que genera pues son también muy espectaculares, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque
porque les decía que nuestro pensamiento moderno es muy cartesiano, y ayer les ponía el ejemplo de lo que dice Boaventura siempre, de comparar a Descartes con Pascal. Pascal es de una modernidad todavía precapitalista, igual que Montaigne, igual que Shakespeare, igual que Cervantes. Es una modernidad mucho más simpática, que la leemos hoy y nos cuenta muchas más cosas, mientras que la segunda modernidad de los Leibniz, Bacon, por supuesto Descartes, ya es una modernidad mucho más dura, mucho más implacable, que va, como dice Zygmunt Bauman, en un libro esencial suyo, mucho más importante que estos que le han hecho más famoso, ¿no?, que se llama Modernidad y Holocausto, plantea cómo nuestro pensamiento moderno, nuestra manera de pensar, marca una línea recta desde Descartes a los campos de concentración hacia Auschwitz, ¿no? Ayer les ponía el ejemplo de que, claro, Pascal dice: yo no puedo demostrar racionalmente la existencia de Dios. Y al igual que Spinoza va a plantear que esa separación entre cuerpo y mente, dice Spinoza, es estúpida. No tiene ningún tipo, él utiliza esa expresión, ¿no? En cambio, Descartes va a plantear, no, con su idea fuerte, una separación radical, ¿no?, entre sentir y pensar. Bueno, Descartes nos ayuda mucho a ser terminators, a ser ejecutivos, mientras que Pascal, poníamos el ejemplo ayer, o esta mañana, ayer creo que lo contamos aquí también, Pascal dice: yo no puedo demostrar que Dios exista, pero les planteo una hipótesis. Vamos a plantear que Dios existe. No lo demostramos, pero lo planteamos. Bueno, si Dios existiera como hipótesis, mi vida es más fructífera. Vivo mejor, estoy más tranquilo, me porto mejor con los demás. Por tanto, yo llego a Dios a través de una intuición, de una hipótesis y no de una demostración racional. Claro, poníamos el ejemplo que lo pone Boaventura. Si tú vas a evangelizar a ningún lado y dices a los indios: vamos a hacer una hipótesis, los indios pues no te van a hacer mucho caso. En cambio, si vas muy cartesiano, muy terminator, pues al final vas a evangelizar todo un continente. ¿A dónde voy? Sociedades saturadas audiovisualmente y un pensamiento moderno que es muy ejecutivo, pero que saca fuera de foco todo aquello que no puede explicar. Todo lo que ayer planteábamos que le está ocurriendo a la ciencia política o a la ciencia social. Todo aquello que no es capaz de explicar lo saca fuera de foco. Desde hace unos 5 años, no hace más, no hace una década, Antonio Damasio, un neurofisiólogo, tiene un libro muy importante que se llama El error de Descartes, donde él va a demostrar, gracias al desarrollo de la neurociencia, cómo nosotros, los Homo sapiens, no tomamos ninguna decisión racional que no pase antes por el hipotálamo. Nosotros tenemos la parte más humana, que es el neocórtex, la que nos permite el razonamiento abstracto, nos permite el autoconocimiento, nos permite la empatía razonada, pero después tenemos el hipotálamo, que es el que gestiona las emociones más directas. Plantea a los neurocientíficos algo que tenemos que incorporar en nuestro conocimiento como científicos sociales, y es que todos venimos con un seguro biológico de supervivencia. Y el seguro biológico de supervivencia que tenemos los humanos es la idea de reciprocidad. Y la idea de reciprocidad está vinculada a las pasiones. Las pasiones están ancladas no en el neocórtex, sino que en el hipotálamo, en la amígdala, ¿no?, más en concreto. Y por eso, fíjense ustedes, nos cuesta tanto pelear contra las pasiones, pero si ustedes lo piensan, las pasiones son irrestrictas exigencias de reciprocidad, los celos, el odio, la venganza, porque somos animales sociales. Todos ustedes han visto escenas del National Geographic donde mamá jirafa para a la jirafita y la jirafita hace así, se va a dar una vuelta, o la yegua pare al potrillo y el potrillo se desperece y se va a dar una vuelta. En cambio, nosotros necesitamos el cuidado de nuestros padres, pues con la marcha que vamos hasta los 30 años por lo menos, ¿no? Fíjense que eso nos lleva a asumir que cuando Aristóteles decía que somos zoon politikon, que somos animales sociales, está estableciendo que es indisociable nuestra condición animal de nuestra condición social. De hecho, fíjense qué cosa más fascinante, cuando alguien no aprende algún tipo de lenguaje, antes de los 7 años aproximadamente, tiene un cierto retraso mental. Es decir, tenemos las estructuras del lenguaje impresas y el lenguaje es colectivo, ¿no? Son cosas que se nos olvidan.
Les recomiendo leer a Frans de Waal, un primatólogo, donde cuenta un ejemplo que sí me ha parecido fascinante, ¿no? No sé si lo hemos contado alguna vez en algunos de los viajes. Un experimento, una jaula con 2 chimpancés, el chimpancé activa una palanca y le sale un plat, una banana, pero en la jaula de al lado le da una descarga eléctrica al otro chimpancé. A la tercera vez deja de activar la palanca. ¿No? Y el otro ejemplo, que es muy interesante, que plantea Frans de Waal, en una misma jaula hay diferentes animales y a uno le empiezan a dar ración doble. Y ese que le empiezan a dar ración doble exige al celador que le dé ración doble a los demás, porque si no le van a dar una paliza, ¿no? Es decir, hay una idea de reciprocidad muy fuerte, ¿no? Lo cual demuestra que el sistema capitalista está moralmente por debajo de los chimpancés. Bien, regresemos a la idea que les quería trasladar. Les he dicho que tenemos el peso de la modernidad y ayer les insistía, por favor, sean ustedes muy astutas y astutas con esto, porque no le prestamos atención, porque suele ser algo que nos queda lejos. Pensar el pensamiento nos cuesta. Yo por eso siempre insisto en el ejemplo, ustedes me lo habrán escuchado una vez, que contaba Levi Strauss, en un cementerio hay un hombre negro depositando en una tumba unos alimentos, unos panecillos, unos jugos, unas frutas, y de repente hay un parisino blanco más allá, allí en París, que ve al negro y se acerca sarcástico y le dice, ¿qué? ¿Que va a salir su pariente a comerse estos alimentos, eh? Y el hombre negro le dice al blanco, sí, cuando salga el tuyo a oler y ver las flores que le has traído, ¿no? ¿Por qué me interesa mucho el ejemplo? Porque llevar flores o llevar alimentos son dos metáforas que hace el Homo sapiens para burlar la muerte. Y las dos son metáforas del mantenimiento de la vida. Pero si uno no se sale de su propia cultura, puede cometer la arrogancia de despreciar a alguien que es tu semejante, que es tu igual. Bueno, pues si queremos ser buenos científicos sociales, tenemos que hacer el esfuerzo de salirnos de nosotros mismos para ver, porque si no, como decíamos ayer, no vamos a ver nada, la realidad no es evidente. Para que el arquitecto vea en un edificio la estructura, tiene que tener la ciencia para poderlo ver. Pues nosotros como científicos sociales tenemos que tener esas herramientas y tenemos que tener la capacidad de salirnos de nosotros para pensar el propio pensamiento. Por eso, insisto, piensen ustedes la modernidad, piensen ustedes nuestra manera de pensar, piensen el pensamiento, porque si no, no vamos a entender la pregunta que nos convocaba. ¿Por qué con la que está cayendo la gente no responde? ¿Por qué la gente no protesta? Ayer les contaba Walter Benjamin, ¿por qué no hemos visto que venían los nazis cuando nos han dado pruebas en el 33, en el 34, en el 35? La respuesta de Walter Benjamin es muy clara, porque pensamos mal. Porque pensamos mal, ¿no? Y eso es a lo que quiero llegar inmediatamente. Bien, Boaventura plantea que dentro del pensamiento moderno hay lo que él llama 5 monoculturas. ¿Por qué lo llama monoculturas? Lo que plantea es que tenemos en nuestra costumbre de pensar 5 maneras que son monoculturales, es decir, que desprecian el resto. Y que, fíjense ustedes lo importante que es, son formas de pensar que tenemos todos nosotros, que tienen nuestros padres, nuestros abuelos, y que ni siquiera nos damos cuenta, porque forman parte de nuestra manera de pensar. Es imposible, les aseguro, es imposible hacer ciencia política si no pensamos las formas del pensamiento. Ayer se planteaba si hay culturas que no tienen la palabra yo, ¿cómo demonios les vas a trasladar tu idea del yo? Los africanos tienen que hacer su propia declaración del hombre y del ciudadano, porque la occidental no les vale, porque la occidental está hecha desde el yo, pero ellos no tienen esa misma cultura. Tenemos que pensar el pensamiento, por eso fíjense ustedes qué importante es que en la escuela, en las enseñanzas medias, hayan todas estas asignaturas que nos ayudan a pensar. En nuestro lenguaje del castellano, ayer decíamos que si yo desde pequeño escucho no hagas el indio, no seas gitano, merienda de negros, ¿cómo demonios voy a respetar después a otras razas? Pero hay cosas ocultas mucho más sutiles. Miren ustedes, nosotros que somos católicos, creamos o no creamos, somos católicos porque nuestra cultura es católica y siempre cuando disfrutamos en exceso nos queda una cierta sensación de culpa. Es una cosa muy propia del cristianismo. Yo recuerdo, tuve ahí un intento de romance con la asistente de Habermas. Me daba mi morbo aquello de...
Parecía interesante, ¿no? Esta mañana les contaba una anécdota de Habermas, pero no se la puedo contar que nos comamos el tiempo. Bueno, estaba yo ahí flirteando con la buena de Silke. Yo le decía barbaridades para ponerse nerviosa. Yo decía, sí, que tenemos que leer a Weber tú y yo desnudos y tal. Y ella se escandalizaba, ¿no? Y como, ¿qué cosas dices, Carlich? Me decía, Carlich, ¿qué cosas dices y tal? Entonces, un día me dice, ella era hija de un pastor protestante, entonces ella era de la estructura cristiana fuerte, ¿no? Y un día me dice, Juan Carlos, ¿cómo me gustaría ser católico como tú para no tener esa sensación de culpa? Y yo decía, y no hemos hecho nada. Si hacemos algo hay que, no sé. Bueno, más allá de la broma, lo que les quiero contar es que en el lenguaje nuestro, por ejemplo, expresiones como caer en la tentación, si yo quiero subir a la tentación, yo no quiero caerme en ella, ¿no? Es decir, no nos damos cuenta, pero en nuestras propias metáforas, el tiempo es oro, es decir, en las metáforas, la concepción de las relaciones de pareja como un viaje, hemos llegado muy lejos juntos, hemos durado mucho. Hay un tipo de metáforas que nos ayudan a comprender el mundo de una manera y no de otra, ¿de acuerdo? Por eso les insisto que estas 5 monoculturas que plantea Boaventura son también las que nos van a ayudar a explicar por qué nos cuesta tanto a veces responder a lo que nos pasa, ¿no? Lo que les decía ayer de Ortega y Gasset, lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Claro, es que si está anclado en nuestro propio pensamiento parte de lo que nos pasa, es imposible que reaccionemos. Las 5 monoculturas que plantea Boaventura son, la primera, la monocultura del saber y del rigor del saber. Es decir, lo que plantea esta monocultura es que solamente hay un tipo de conocimiento, algo tan moderno. Y fíjese que en la ciencia social nos pasa constantemente. Si tú haces ciencia social matematizada, parece que haces ciencia. Si haces una ciencia social que incorpore valores, sentimientos, parece que estás haciendo superchería. ¿Y quién lo dice? Ellos, es decir, los que tienen la capacidad de etiquetar, es decir, de poner los nombres y, como ayer decíamos, de quedarse con la mascota. ¿Cuál es el problema? Que si yo defino desde mi monocultura lo que es saber y lo que no es saber, quien no comparte mi manera de saber es un ignorante. Esto es muy importante porque estas 5 monoculturas que les voy a señalar, lo que plantean es que quien no las cumple, ya verán cómo queda en los márgenes, y ninguno queremos quedarnos en los márgenes. La segunda monocultura es la del tiempo lineal. Nuestra manera de pensar occidental es la idea de progreso, que hasta Brasil la pone en su bandera, orden y progreso, ¿no? Entonces nosotros siempre pensamos que mejoramos, y por tanto que de repente hay un pueblo que no esté en nuestra misma línea, ¿qué ocurre? Que es residual. Por ejemplo, Boaventura pone el ejemplo de un funcionario de Naciones Unidas o del Banco Mundial que va a visitar a un campesino en África. Son coetáneos, pero uno está en la avanzada y el otro está en el pasado. ¿Por qué? Porque uno se mueve en el tiempo lineal y el otro está en un tiempo que no es lineal, y por tanto, si el tiempo es lineal y yo estoy aquí, el campesino tiene que estar necesariamente aquí abajo. Es ayer lo que decíamos de asumir un tiempo lineal que dice que México no va a despegar hasta que no llegue al punto que le permitió despegar a Estados Unidos. Es decir, asumir esos tiempos lineales sin darnos cuenta va a generar que quien no está en nuestro tiempo es residual. Tercera monocultura, la de la clasificación social. Es decir, interiorizamos que hay clasificaciones sociales y quien no está en el lugar que corresponde, ¿cómo queda descalificado? Como inferior. Yo he visto que vas caminando por la calle y un indígena se puede bajar de la acera para que pases tú. O una mujer. O la mujer puede también interiorizar comportamientos de inferioridad. De inferioridad. Cuarto elemento, de la escala dominante. ¿Qué implica esto? Que no nos damos cuenta, en nuestra manera de pensar, que las cosas que son globales no son sino localismos globalizados. Es que, ¿qué ocurre? Lo que les decía ayer, yo voy a comprar música a Berlín en ese ataque de nostalgia que tuve y me encuentro que la música española está en un departamento que pone música étnica. ¡Qué cabrones!, ¿no? No basta que anochezca a las 3 de la tarde, sino que también dicen que mi música es étnica, ¿no? Estoy odiando yo a estos alemanes. Claro, fíjense ustedes que esta interiorización lo que plantea es que quien se pone en la estela de lo global está bien, pero quien no es global, ¿en qué se convierte?
el local. Son las películas sin darnos cuenta, las películas de Indiana Jones, que con la broma están inferiorizando a todas aquellas culturas, coño, que no comen hamburguesas de McDonald's, como inicialmente quería obsequiarnos René en la velada al final de esta charla, ¿no? Y que le hemos convencido de que no lo haga. Fíjese que, más allá de la broma, un libro importante en la ciencia social fue Orientalismo de Edward Said, donde demostraba lo que decíamos ayer, que si te interpretan desde fuera, te están inferiorizando en la lectura. Y por tanto, el que se permite el lujo de explicar a México está de alguna manera situando a México por debajo. Puede tener una visión paternalista, es una cosa que he odiado mucho, porque en España lo hemos sufrido. En España ha habido muchos hispanistas, y los hispanistas les parecíamos simpáticos. ¿Por qué? Porque éramos preindustriales, teníamos instituciones precapitalistas como la siesta, ¿no? Teníamos los toros, entonces a ellos les hacía como gracia, ¿no? Y venían a explicarnos a nosotros. Igual que yo veo que vienen europeos a explicarnos, y yo me siento aquí latinoamericano, vienen a explicarnos cómo somos aquí. Y cuando te explica, ya digo, el que te explica es porque es global y puede explicarse a sí mismo y explicarte a ti. Y en el momento en que está poniendo en marcha esa explicación, él es global y tú eres local. Y por último, la última monocultura es la del productivismo. Es una monocultura que tenemos interiorizado que más siempre es mejor. Sacar más producción. Esto se ejemplifica muy claro con esos sacerdotes que le regalan a unos indios unos machetes, regresan al año siguiente y les preguntan, ¿habéis conseguido el doble, verdad, de producción? Y dicen, no, hemos trabajado en la mitad de tiempo, ¿no? Entonces, nuestra concepción, o eso que contaba Heinrich Böll, ¿no? Que lo he contado alguna vez, ¿no? En Margarita, 10 de la mañana, el campesino que está apoyado en su bote, mirando el horizonte ahí, dormitando, y llega el turista alemán, por supuesto, y le dice, ¿qué? ¿Ya salió usted a pescar? Dice, sí, ya salí esta mañana. Y dice, ¿por qué no sale otra vez? Y dice, ¿para qué? Pues si ya ha salido esta mañana y sale otra vez ahora, pues tiene el doble. ¿Y para qué? Pues con el doble puede comprarse un barco más grande y puede tener más pesca. Y entonces, bueno, pues al tener más pesca puede comprarse uno con 2 motores. ¿Y para qué? Y bueno, pues con los 2 motores puede tener más pesca y puede comprarse ya un yate. Y entonces puede ya comprarse uno más grande con unas redes enormes. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, bueno, pues ya con todo lo que va a pescar puede comprarse ya uno enorme que tiene un radar y entonces, pues con todo lo que ha pescado puede usted, no sé, con un helicóptero y un sonar y buscar las bancadas de peces y entonces, pues entonces ya puede usted tumbarse tranquilamente a mirar el horizonte. Pendejo es lo que estaba haciendo cuando has venido a molestarme, ¿no? Entonces, de alguna manera, fíjese, con esto lo que les estoy contando es que tenemos interiorizado también en nuestra monocultura esta idea del productivismo. Fíjese, y esto ya no es para broma, estas monoculturas que las tenemos interiorizadas, que las tienen los votantes mexicanos que tuvieron que decidir a qué votaban esta semana, fíjese que tienen 2 posibilidades: o asumir estas monoculturas o convertirse en ignorante, residual, inferior, local o improductivo. Fíjese qué importante. Es decir, hay una interiorización de la manera de pensar donde si tú no lo piensas y te sales, corres el riesgo de, sin darte cuenta, estar estigmatizado y ser poco menos, ya digo, que un paria porque eres inferior, residual, local, improductivo e ignorante. Bien, tercer elemento para terminar de complejizar el asunto. Ayer lo mencionábamos, ¿no? En los años 70 hay un contraataque neoliberal. Y ustedes tienen que saber qué significa el neoliberalismo. Sobre todo tenemos que, si somos científicos sociales, cónchale, a nadie, vicerrector, a usted nadie le va a decir nunca, por mucho que se enfaden o por mucho que le quieran, vicerrector, está usted hoy desoxirribonucleico, ¿no? Nunca se lo van a decir, ¿no? En cambio, nosotros constantemente nos encontramos con que los conceptos de la ciencia social los utiliza cualquiera. Los utiliza cualquiera. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo voy en moto con Madrid y un carro me hace una maniobra y yo le grito ¡fascista! El otro frena para golpearme con la barra del coche y le digo, perdone, lo que le quiero decir es que su comportamiento se asemeja a lo de un movimiento sociopolítico que durante los años 30 se caracterizaba por el predominio de la raza aria. No, o sea, no. Mientras que le estoy explicando todo eso me da con la barra en la cabeza, ¿no? Igual que, por ejemplo, idiota. Idiota, saben ustedes que viene de idiotés, ¿no? El idiotés era, en el mundo griego clásico, el que tenía una enfermedad, idión. Y el idión era el que no tenía interés por la cosa pública.
porque en el mundo griego clásico los ciudadanos, no los esclavos, los ciudadanos se realizaban en el ágora pública y por tanto no entendían que alguien no quisiera participar, y si alguien se desentendía es un idiotez. Claro, si ustedes hoy le llaman a alguien que no quiera participar, le llaman idiota, mientras que le están explicando todo esto de los griegos, es posible que tengan algún tipo de agresión, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestros conceptos son complicados porque se desvalorizan constantemente. Nuestros conceptos se convierten en conceptos de uso normal y todo el mundo dice la filosofía de esta empresa, la política de mi empresa, no me revoluciones el aula, no tomes partido. Es decir, todos los conceptos que usamos, ya digo, o el niño te dice, esto no es democrático. Es decir, entonces, es todo una serie de conceptos donde, ya digo, los puede utilizar el común de la gente y eso nos dificulta, ¿no? Bien, hay un contraataque brutal en el ámbito del pensamiento en los años 70, que es el neoliberal. El neoliberalismo, fíjense ustedes, tiene una ventaja muy fuerte, y es que es un diagnóstico y es una terapia. Forma parte de su fuerza. Es decir, te analizan el error va a tener que ver con el keynesianismo, y la terapia es los tres elementos clásicos del consenso de Washington: liberalización, privatizaciones y desregulaciones. Es la tríada clásica del neoliberalismo: abrir las fronteras, vender el patrimonio público y desregular la economía. Regresar a antes de la gran transformación, es decir, regresar a ese mercado autorregulado. Les decía ayer que tengamos claridad de que el modelo neoliberal lucha contra el Estado social. Mientras que el liberalismo lucha contra la monarquía absoluta, el modelo neoliberal es enemigo del Estado social. Y les decía que ahí la lectura obligatoria es Hayek, Camino de servidumbre, del año 44, donde va a equiparar al Estado social con Hitler. Lo acabamos de ver en Estados Unidos. En Estados Unidos tumbaron la posibilidad de una seguridad social financiada por el Estado con el argumento de que eso robaba la libertad de los norteamericanos. Y los argumentos actuales del Tea Party son en esa dirección. El Estado es autoritario. Son los nazis, ¿no? En esa construcción mentirosa de ellos. Bien, miren, hay un documento obligatorio, hay dos documentos obligatorios para entender el neoliberalismo. El documento económico, que es el Consenso de Washington, que establece en el año 89 John Williamson, pero lo que hace es sintetizarlo, porque ya venían operando desde antes. Pero es un documento importante leerlo para ver cuáles son las exigencias del modelo neoliberal en lo económico. Pero la exigencia política del neoliberalismo está en el documento de la trilateral del año 75, la crisis de la democracia. La trilateral es el primer gobierno de la globalización en la sombra, que se crea en el año 33. ¿Quién lo pone en marcha? David Rockefeller. ¿Y quién es el que se lo sugiere? El que se lo sugiere es Brzezinski. Brzezinski es el amiguito del alma de Nixon y de Kissinger. ¿Y quién es el discípulo de Brzezinski? Huntington, Samuel Huntington, ¿no? Huntington es un personaje que hay que estudiar, pero no estudiar como lo estudian ustedes. A mí siempre me ha estremecido que en México se estudiaba Huntington como el que te bajaba línea. En el año 57 escribe El político y el soldado, donde justifica una guardia pretoriana para los Estados Unidos. En los años 60 justifica que el nivel de participación nunca debe exceder el nivel de institucionalidad de nuestras sociedades. En los años 70 escribe La crisis de la democracia, donde justifica lo que ha pasado en Chile y establece cómo tienen que ser las transiciones a la democracia cupulares sin participación popular. En los 80 escribe La tercera ola. En el 80 no recuerdo, 82 creo, no, 82 no puede ser, 89 creo que es. Escribe La tercera ola, donde establece cómo tiene que ser la transición en los países soviéticos. En el 92 y luego en el 96 como libro, en el 92 como artículo, en el 96 escribe El choque de civilizaciones. Y ustedes a leerlo ahí encantados. ¿Cuál es el último libro que escribe este señor? ¿Quiénes somos? Donde dice que el peligro ya no es ni la participación, Samuel Huntington es el que le sugiere al presidente norteamericano bombardear con napalm al Vietcong para que vaya a las ciudades, porque es más fácil cazarlo en las ciudades que en el campo. Este es Samuel Huntington, jefe de contrainteligencia. Este es el personaje, ¿no? Bueno, pues
Huntington, después de disparar contra el Vietcong, de disparar contra la participación, de disparar contra las transiciones de base, de disparar contra los comunistas, de disparar contra los árabes, al final dispara contra los latinos. Y en el libro ese de quiénes somos, dicen que el peligro son los mexicanos. Y aquí los mexicanos leyéndolo, diciendo, ay, cómo me gusta Huntington, ¿no? Póngame otro libro, ¿no? Claro. Entonces, 2004 casi seguro. Creo, pero no. Entonces, bueno, Huntington en ese libro de la crisis de la democracia establece los fundamentos del modelo neoliberal. Y es muy importante porque uno lo lee hoy y se da cuenta de que todo lo que está ahí planteado se ha cumplido al 100%. Convertir los parlamentos en órganos técnicos. Rebajar las pretensiones ideológicas de los partidos políticos. Identificar a los partidos políticos con el líder para que la militancia sea menos importante. Financiar privadamente a los partidos políticos a través de empresas y demás para que los militantes no tengan importancia. Enajenar de la discusión pública la participación de los trabajadores en las empresas. Rebajar las pretensiones universitarias. Privatizar las universidades. Establecer una suerte de NATO de OTAN intelectual para frenar, dice textualmente, el exceso de democracia. Y uno de los elementos centrales que plantean ahí, hay que controlar los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el libro es del 75, pero en el 73 han tenido el Watergate y han perdido la guerra de Vietnam, que lo van a reconocer en el 73 también. Por eso para mí el año 73 es el año parteaguas. Por culpa de los medios de comunicación, van a perder la guerra de Vietnam. Y por culpa de los medios de comunicación van a tener que hacer que dimita un presidente de ellos. Y por tanto, ahí plantean negro sobre blanco que hay que controlar a los medios de comunicación. Y es lo que va a generar después convertir los medios de comunicación en empresas de medios de comunicación. Bien, ¿por qué es muy importante todo esto? Porque los presupuestos de la trilateral son los que van a generar una suerte de clausura en nuestras democracias. Es decir, cuando queremos preguntarnos dónde está la base de toda esta discusión, está ahí. Porque en este documento de la trilateral, creo que lo planteaba ayer, es donde se establece el concepto de la gobernabilidad. En ese momento, ¿cuál es la discusión en la izquierda? La crisis de legitimidad. En el año 68, James O'Connor ha escrito un libro que se llama La crisis fiscal del Estado, donde demuestra que los estados sociales ya no se pueden mantener generando legitimidad, porque la crisis económica del modelo keynesiano ya no lo permite. En el año 72, Offen, en el año 73, Habermas, la incorporación del pensamiento gramsciano en América Latina, está habiendo todo un cuestionamiento de los gobiernos, que se dice no son legítimos, y viene Huntington y le dice no. El problema no es que los gobiernos no sean legítimos, es que la gente está exigiendo de más. Es que la gente está ingobernable. Es un problema de gobernabilidad, no es un problema de legitimidad. Y es en ese momento donde nosotros vamos a incorporar en la discusión política la idea de la gobernabilidad. Y la gobernabilidad, fíjense ustedes, es una trampa del lenguaje que nos impide avanzar. Porque si yo lo que busco es la gobernabilidad, ¿dónde queda el conflicto, que es el corazón de la política? Que resulta que si la discusión es sobre gobernabilidad, en el momento en que yo quiero establecer conflicto, quedo poco menos que como un anarquista decimonónico, que lo que quiero es dinamitar el consenso social. La idea de gobernabilidad es la que va a justificar todas las dictaduras del cono sur en los 70s y 80s. La idea de gobernabilidad es la que va a obligar a la socialdemocracia a ir renunciando a su corpus político de transformación. La idea de gobernabilidad es la que hace que ya no nos cuestionemos el sistema capitalista. Y cuando ya han ganado dicen, bueno, vamos a buscar un concepto más suave, el concepto de gobernanza. Si uno lee, comentábamos, da para hacer un seminario, pero para eso tendrían ustedes que leer primero el texto, porque si no, no tendría sentido. Uno lee el texto de Luis Aguilar, de Luis Aguilar sobre gobernanza, cónchale. Y parece que la gobernanza es una cosa que nos dan los dioses una mañana. Unos autores suben al monte Sinaí y allí les dan unas tablas con la gobernanza y somos todos felices. Y ay, no, chingue, como dirían ustedes, ¿no? O sea, no es así. O
sea, la gobernanza es una desinencia de la gobernabilidad que establece la posibilidad de situar en igualdad de condiciones a las empresas con los estados, con los partidos, una vez que ya no está en cuestión el modelo capitalista, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema de todo esto para ir realmente bajando a tierra? Fíjense que todo esto a lo que nos va conduciendo es a entender por qué con la que está cayendo la respuesta no es más amplia. ¿Por qué una frase que va a salir después? Porque René lo plantea como una crítica constructiva, cuando yo planteo que ustedes tienen el gobierno que se merecen, igual que yo tengo el gobierno que me merezco. Pese a lo que lucho en España, yo me merezco, como ciudadano, a Rajoy, como parte de una comunidad política que es España, que ha votado a ese señor, ¿no? Eso lo vamos a tener que discutir, pero tenemos que entender qué es lo que opera en la conciencia de las gentes. Otra vez Maquiavelo, hemos hecho un análisis de las estructuras, hemos hecho un análisis de los actores, pero necesitamos hacer un análisis de la conciencia para saber por qué las cosas no funcionan. O si no, nos va a ocurrir como el loco científico de la pizarra, que después de llenar de fórmulas dice, y es absolutamente imposible que ocurra lo que está ocurriendo. Bien, todo esto que les he contado hasta ahora nos lleva a lo que muchos autores definen con diferentes nombres, pero que se puede resumir como democracias de baja intensidad. Todo este marco que les vengo construyendo, fíjense que uno de los principios de la trilateral va a ser entender la democracia como un procedimiento y no como una sustancia. Y al final, fíjense, ahora se lo voy a contar más despacio, pero opera que la democracia es simplemente una forma de construir consensos sobre la base de las mayorías. Y ya está, y ya está. Y eso nos lleva a la contradicción de que nunca la democracia ha estado tan extendida en el mundo y nunca la democracia ha estado tan vacía. ¿Qué ocurre con todo esto que les he contado? Esto nos lleva a un concepto que yo creo que es uno de los conceptos centrales de la obra de Boaventura y que están otros muchos autores. Ayer les he dicho, que os lo contaba esta mañana, les invito, sobre todo a los que sean estudiantes, que se busquen su gigante. Decía Newton, en una frase que después va a recoger Robert Merton, que vamos sobre hombros de gigantes. Nadie puede pretender, ayer lo comentábamos, ya Weber se dio cuenta de eso, nadie puede pretender por su propio conocimiento abarcarlo todo. O te montas en hombros de un gigante o estás condenado a la eterna melancolía. Y da igual el gigante que ustedes escojan. Da igual que sea de derechas, de izquierdas, pero que sea gigante. Y se lo digo sin un ápice de ironía. Es más difícil que sea gigante si es de derechas. Se lo digo sin ironía. Si quieren luego lo podemos discutir. Pero me da igual al que escojan, pero a alguien que realmente haya debatido, ¿no? Parsons no es un tipo de derechas, pese a lo que se dice. Eso es como una exageración, ¿no? Uno se monta en los hombros de Parsons y va bien. En los hombros de Weber, en los hombros de Marx, de Gramsci. Es decir, buscar su grande. Mi grande es Boaventura de Sousa Santos. Y es el que me ha ahorrado tantísimas lecturas. El que su lectura me orienta. El que me ahorra mucho tiempo. Boaventura, interpretando todo esto que a ustedes les planteo, ha desarrollado un concepto que es muy problemático, pero que es muy fuerte y que les retrata a ustedes igual que nos retrata hacia donde estamos caminando en Europa. Él dice que todo esto que les he contado de la trilateral, el desarrollo de la modernidad, el auge del neoliberalismo, la retirada de la izquierda, la pérdida de las certezas, todo este marco que les he estado contando durante todas estas horas, desemboca en lo que él llama el fascismo social. ¿Qué es el fascismo social? El fascismo social es una forma de organización en sociedades formalmente democráticas, pero socialmente fascistas. ¿Qué significa esto? ¿Que la gente va otra vez por la avenida Reforma marcando el paso de la oca? No. No hay que pensar en términos de los años 30. No hay que pensar que es un fascismo con camisas pardas, como el de los años 30, pero que sí genera el mismo nivel de exclusión y de violencia que generó el fascismo en los años 30. Ayer les comentaba que la dictadura de Pinochet, una dictadura terrible, tiene en su haber 4.000 muertos. Y ustedes ayer me hablaban de cifras de 80.000 en un sexenio.
o 40.000, da igual. 10 veces más que durante la dictadura entera de Pinochet. 60% de la población excluida. Una serie de elementos que ahora les voy a relatar que nos permiten entender por qué nuestras sociedades tienen un elemento de legitimación democrática, pero una práctica que es fascista y que también nos explica, fíjense ustedes qué importante, nos explica por qué ahora los sectores privilegiados no tienen necesidad ni de correajes, ni de paradas de Nuremberg, ni de marchar al paso de la oca, porque consiguen lo mismo y encima legitimados en estructuras democráticas. En el libro que he escrito, de los últimos libros que yo he hecho un ajuste de cuentas con la transición en España, y ahí pongo un chiste de un tipo que le dice a uno joven, es un chiste del año 78, que le dice uno joven: hombre, habernos dicho que la democracia era esto y hubiéramos venido mucho antes. Claro, porque uno piensa, o ellos pensaban, que la democracia implicaba otro tipo de elementos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos, fíjense ustedes, del fascismo social que señala Boaventura y que, insisto, coinciden con otros muchos autores? No les voy a aburrir con citas bibliográficas, pero que hay muchos autores señalando lo mismo. Son 1, 2, 3, 4, 6 elementos que señalan esta crisis de la democracia que desemboca en fascismo social. El primer elemento es lo que llama Boaventura el apartheid social. ¿Qué significa esto? Pues que en nuestras democracias, en México, hay zonas salvajes y zonas liberadas. En nuestras sociedades hay zonas donde funciona el marco democrático constitucional y otras zonas donde no. Y a veces están muy cerca una de las otras. Es decir, hay zonas donde, igual que en la Sudáfrica del apartheid, funciona una suerte de estado de naturaleza. Y tenemos que entender que en México hay zonas donde hay un apartheid social, es decir, donde ahí no funcionan las reglas que tienen ustedes marcadas en su Constitución. Segundo elemento que construye el fascismo social, el Estado paralelo. ¿Qué es el Estado paralelo? Es que el Estado, hay zonas que se las entrega para la gestión de otros actores. En el caso de Colombia es muy claro, donde hay zonas que las gestiona la guerrilla, el narco, los paramilitares. En el propio México hay una pelea muy fuerte con un poder que es el narcotráfico, que está disputando espacios de control. Si el Estado mexicano al final es vencido, habrá zonas claramente donde quien imponga el orden serán estos sectores. Y fíjense, también muy vinculado a esto, a veces te puedes encontrar que con esta lógica el mismo policía que te ayuda a cruzar la calle en Reforma es el que te está extorsionando y secuestrando en otro lugar, ¿no? Es lo que llama un Estado paralelo. El tercer elemento que llama Boa es una cosa similar a esta, es lo que llama el Estado paraestatal, ¿no? Pero digamos que, bueno, vamos a dejarlo porque nos llevaría más tiempo. El cuarto elemento que señala Boa es el Estado populista consumista. Él no está hablando del populismo en los términos de Laclau, sino que está pensando en tipo Berlusconi, ¿no? Está pensando en un Estado que apela a las emociones más primarias de la ciudadanía para hurtarles con esa oferta un compromiso más amplio del funcionamiento social, ¿no? Es decir, es ese Estado que te ofrece mal pan y mucho circo, sea fútbol, entretenimiento, drogas. Fíjense ustedes, lo planteaba un profesor esta mañana, en España durante la transición, en las zonas donde había más efervescencia obrera y de protesta, la policía distribuyó heroína. Es decir, era la propia policía la que distribuyó droga bajo el presupuesto de que la droga era el gran disolvente de la protesta social. Contaba esta mañana que hay 2 películas que a mí me parecen excelentes para hacer un cineforum para explicar los 80 y los 90. La película de los 90 para mí es Delitos y Faltas, de Woody Allen, ¿no? Donde los buenos pierden y los malos ganan, y encima no hay ningún tipo de mala conciencia. Y la película de los 80 de Francis Ford Coppola se llama Rumble Fish, el chico de la moto, donde hay una frase muy fuerte donde dice:
cuando entró la droga desaparecieron las pandillas, ¿no? Es decir, esa solidaridad de barrio vinculada a otros elementos desaparece cuando la droga fragmenta todo ese tipo de solidaridades. El penúltimo elemento que genera fascismo social es el estado de la inseguridad. Es decir, nos meten el miedo y el miedo paraliza. De repente el Estado se encarga de recordarnos todo lo que estamos haciendo mal, todo lo que nos estamos esforzando, todo lo que nos está afeando nuestro comportamiento para meternos miedo y hurtarnos la democracia. ¿Cuál es el discurso en España ahora mismo? Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Pues yo no, oiga. Pero sé que llevo desde hace 2 años largos con el sueldo congelado. Me bajaron el sueldo como funcionario hace 2 años y me lo han congelado estos 2 años. Hemos perdido los funcionarios de la universidad un 30%. Supuestamente porque he vivido por encima de mis posibilidades. Pues no sé. Viendo las revistas estas de los fresas, yo no tengo esas cosas, ¿no? Bueno, el caso es que la gente interioriza el miedo y el miedo es la antesala del fascismo. En el momento en que te meten el miedo, olvídate. El último elemento del fascismo social que señala Boaventura es el estado financiero. Y él plantea, le dedica mucho tiempo, cómo la financiarización de nuestras sociedades ha generado la máxima exclusión posible. En España, ayer les contaba, por responder a los intereses de los mercados, 1 de cada 2 jóvenes está desempleado y sin futuro. Y le está quedando como posibilidad emigrar o irse al submundo. Hay una frase que les voy a leer que me parece muy poderosa. Está por aquí. Y así descansan de mí un poco. Qué cuaderno más lleno de cosas. No puede estar tan lejos. Es una frase de Jacques Rancière, aquí está. Dice, en un libro del 99, En su supuesto reinado, el liberalismo toma de un marxismo que se da por muerto el tema de la necesidad objetiva, identificado con las restricciones y los caprichos del mercado mundial. La otrora escandalosa tesis de Marx, según la cual los gobiernos son meros agentes del capital internacional, es hoy un hecho obvio sobre el que están de acuerdo liberales y socialistas. La identificación absoluta de la política con la administración del capital ya no es el bochornoso secreto oculto tras las formas de la democracia, sino que es la verdad declarada que otorga legitimidad a nuestros gobiernos. Dicho en otros términos, fíjense ustedes, en España, Rajoy, ahora mismo el presidente, está diciendo: estoy haciendo lo que tengo que hacer. Es decir, está gobernando, rebajando el sueldo a los funcionarios, subiendo a los 67 años la edad de jubilación, duplicando las tasas universitarias, cerrando centros de salud, retirando el dinero para la enseñanza pública, aumentando las horas de clase que tienen que dar los maestros, rescatando a los bancos. Es decir, todo eso es para responder a lo que mandan los mercados. Es decir, lo que legitima un gobierno ahora mismo, fíjense ustedes, es responder a lo que hacían los mercados. Lo que ayer era la crítica de Marx y que de alguna manera nos indignaba y nos ponía como combatientes para superar ese régimen capitalista, hoy se le ha dado la vuelta y se utiliza como una justificación, una legitimación del buen gobierno. Hoy el buen gobierno es el que responde a los intereses de los mercados. Fíjense ustedes qué perversión. El buen gobierno, si de repente hubiera ganado López Obrador o si le hubiera reconocido la victoria y López Obrador de repente dice: vamos a renegociar la deuda, ¡estás loco! Vas en contra de los intereses de México.
lo que va a favor de los intereses de México es pagar la deuda, obedecer al Fondo Monetario Internacional, obedecer al Banco Mundial, obedecer a los Estados Unidos, obedecer a las multinacionales. Eso es lo lógico. Fíjense qué perversión, qué interiorización de lo contrario. ¿Por qué les insisto en esto? Para que nos demos cuenta de las dificultades reales para construir la transformación. Bien, voy terminando para que realmente podamos discutir. Mentira. Pero ya casi. ¿Qué quiero que se queden con una idea para entender todo esto? Que lo que ha cambiado es el sentido común. El sentido común. La misma frase que hace 30 años servía para tener un pensamiento marxista, hoy sobre la misma base marxista, los gobiernos responden a los intereses del capital, significa para afianzar y apuntalar el sistema neoliberal. ¿Se me entiende esto? Lo ven todos, ¿no? Es decir, antes decir que el gobierno era un instrumento del gran capital nos reforzaba como ciudadanos enfadados para tumbar a ese gobierno del capital. Hoy, en cambio, el capital dice, no, cuando obedezco a los mercados estoy haciendo lo correcto. Y nosotros, sí, está haciendo lo correcto. Claro, cuando eso lo interioriza la gente, tenemos que recuperar la frase de Einstein. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Miren, cerros de Caracas. Pobres, pobres, pobres. Campaña electoral. Y sube Aristóbulo Istúriz, que fue un alcalde negro, el único alcalde negro de Caracas, un tipo muy dicharachero, un tipo muy fresco, simpático, y está allí contándole a un paisano por qué tiene que votar al Partido Socialista Unido de Venezuela. Y le está contando las importancias, lo que ha conseguido el proceso. Y cuando termina, este paisano le dice, está muy bien lo que me cuentas, Aristóbulo, que está muy bien, pero yo no voy a votaros a vosotros. Dice, ¿por qué? Porque yo estoy en contra del socialismo. Y dice, ¿por qué estás en contra del socialismo? Es que el socialismo me va a quitar lo que tengo. Y le dice Aristóbulo, pero tienes la luz enganchada allá afuera ilegal. Tienes la mesa esa apuntalada con los libros que te regalamos en la otra campaña y los estás utilizando ahí para... Tienes el colchón roto, tienes los cristales, ¿qué te vamos a quitar? Y le contesta al paisano, ¿y si me toca la lotería? Nos incorporamos como ciudadanos a través del trabajo. Después nos incorporamos como ciudadanos a través del consumo. Y ahora la petición es que nos incorporemos como ciudadanos a través del deseo de consumo. La izquierda o el pensamiento crítico supo cómo luchar contra el mundo del trabajo que incorporaba la explotación. Nunca me pagan el fruto íntegro de mi trabajo, descontado el desgaste de las máquinas y la materia prima. Supimos luchar contra el mundo del consumo entendiendo las insuficiencias en ese consumo, pero no sabemos luchar contra el deseo de consumo. Esa es la crisis profunda que tiene una persona como Pasolini cuando se da cuenta de que los jóvenes italianos ya no están en el Partido Comunista Italiano, sino que están en otra, en la moda, en el consumismo. Y va a plantear Pasolini, porque lo ve en ese momento, que el consumismo, el deseo de consumo, que es lo que llamamos consumismo, ese presente constante, va a romper cualquier posibilidad de una construcción. Fíjense, porque esto es esencial, y esto René nos explica también las dificultades de nuestro proyecto. Ayer les contaba, narrándoles el argumento del Señor de las Moscas, como esos chavales, los que caen en la isla y no hay adultos, como los que creen que va a haber salvación, que hay futuro, se organizan para la esperanza, dialogan para organizarse. Mientras que los que consideran que no hay futuro y el pasado no les interesa porque era la academia militar, viven en el presente y la entropía, el desgaste de energía los va consumiendo hasta que regresan a una situación de precivilización y se matan entre ellos. Cuando vives en un mero presente, estás monologando. Fíjense, les hablaba antes de la amígdala. La amígdala, en nuestro cerebro, o sea, en nuestra parte del cerebro que está la amígdala, gestiona nuestro territorio inmediato. Es el ámbito de la defensa.
es el ámbito de la subida de adrenalina ante un peligro. Es cuando aparece un león donde decides si sales corriendo o te enfrentas a él. Es decir, es la respuesta inmediata que no es razonable, no es razonada. Mientras que les decía que el neocórtex opera el razonamiento y demás. Cualquier tipo de violencia es un monólogo. El que viola, el que roba, el que asesina, el que miente, no está reconociendo al otro, está monologando. En cambio, el que establece un respeto al otro, establece un diálogo y en el mero diálogo lo está reconociendo y por tanto lo está respetando. Fíjense ustedes que el pensamiento conservador se mueve de una manera muy cómoda en el monólogo, porque apela al miedo. Si uno mira el libro importante de Albert Hirschman, Las retóricas de la intransigencia, ¿cuál ha sido el repertorio argumentativo de la derecha frente a los logros de la izquierda, la Revolución Francesa, el sufragio universal o el Estado social? El argumento de la derecha siempre ha sido una apelación al miedo. No se puede, vas a empeorarlo, vas a romper otras cosas. Las retóricas de la intransigencia que nos cuenta Hirschman. Esa apelación al miedo, fíjense ustedes, es un monólogo. En cambio, la izquierda siempre ha apelado a la esperanza. La izquierda siempre ha apelado al diálogo, ha apelado a la construcción. La izquierda necesita tiempo, mientras que la derecha se mueve muy bien en el presente. Por tanto, fíjense en esta construcción del tiempo. Ayer les decía que reflexionemos sobre el tiempo. En esta construcción del tiempo, la izquierda tiene muchas dificultades. Y si vivimos en un mero presente, ¿cuántas dificultades tenemos? ¿Cuánto queda para que ya tengo que... ¿Qué hora es? ¿Son las 9? No. Son las 9. Quedan 5 minutos. Bueno, pues lo que les iba a contar por terminar estos 5 minutos, miércoles. No. Bueno, lo que les iba a contar ahora, fíjense ustedes, miércoles, qué rabia. Soy un parlanchín. Bueno, les iba a contar las 9 paradojas de la democracia. ¿Qué significa esto? Significa que toda esta construcción que les he venido marca una interpretación de la democracia que tiene dos caras. Tiene una cara negativa para la idea de la emancipación, pero tiene una cara de conformismo social. Les resumo una de ellas, ¿no? Cuando la democracia ha construido la idea de que no hay nada mejor a la propia democracia, de alguna manera cuando se plantea que la democracia es un fin en sí mismo, se está planteando, fíjense ustedes, que la entropía va a terminar por devorar a la propia democracia. Si la democracia ya ha llegado a su fin, ya solamente le queda desestructurarse y estropearse. Fíjense que esta idea de que la democracia ya es un fin y es un concepto nos lleva a pensar que hay una interiorización de la propia democracia, y en España roban 9 carritos en un supermercado y se demuestra que todo se puede desmoronar. Otro ejemplo muy importante, la democracia genera atonía. Ayer les comentaba que si ustedes estudian a la Bates-Sieyès, a Constant, toda la evolución de la teoría democrática, lo que están planteando es la idea de la representación. Y la representación se reduce en vota y no te metas en política. La propia democracia nos va expulsando fuera de la democracia y nos va dejando en manos de unos representantes que al final, también por la entropía, van a terminar convertidos en base de la burocratización. Fíjese que la frase de Oscar Wilde, lo malo del socialismo es que nos quita muchas tardes libres. Vale igual para él. Qué bueno que hay de representantes, qué bueno que hay representantes que no trabajan por nosotros. Y encima me permito el lujo de despreciarlos. Me libran del trabajo, pero al final son ellos los que están llenando de cieno la propia democracia. Bueno, así hay toda una serie de paradojas que desembocaban en la idea de que tenemos que romper con la parte de conformismo de esta paradoja. ¿Por qué? Porque cuando rompemos con la parte del conformismo, por ejemplo, lo que les acabo de contar, si yo soy capaz de romper con la idea de que, vale,
el representante trabaja por mí y si no trabaja por mí, yo voy a tener que trabajar de más, participar es trabajar de más. Si yo soy capaz de romper con esa idea y estoy dispuesto a trabajar de más, no solamente depositar el voto, sino trabajar de más, eso implica que voy a entender los presupuestos de lo que hemos llamado el fascismo social. Pero si yo no estoy dispuesto a trabajar de más, caigo del lado de la paradoja, del lado conformista, y por tanto no hay solución de ningún tipo. ¿A dónde quería yo haberles llevado con todo esto? A que en mitad de de este cierre categorial de nuestra democracia y las paradojas, de repente estallan unos movimientos que ponen en cuestión a todas nuestras democracias podridas. El movimiento de los indignados y también el movimiento Yo Soy 132, su ignorancia ha sido su sabiduría. ¿Por qué su ignorancia ha sido su sabiduría? Porque han ignorado todo esto que les he contado. No han interiorizado todas estas mentiras de nuestras democracias. Y al no haberlas interiorizado, de repente han operado como ese graffiti que yo leí en Buenos Aires. No sabía que era imposible, fue y lo hizo. Si uno mira cómo se construyó el 15M, se construyó por ignorancia. Porque de repente hay una manifestación, como en otras muchas manifestaciones, la policía carga, la policía detiene a unos chavales, y esos chavales ignoraban que eso era así, y se enfadan, y deciden quedarse en la Puerta del Sol. Y la policía los desaloja a la mañana siguiente, han hecho fotos, y esos mismos chavales dicen, ¿pero por qué me desalojan? Esto es una democracia. Los chavales han interiorizado el discurso de la democracia y dicen, la práctica no se parece al discurso. Y no han interiorizado que eso es así, sino que han interiorizado que eso no debe ser así. Y de repente dicen, el emperador está desnudo. Y de repente el emperador, como en el cuento, está desnudo. Ustedes conocen el cuento, el emperador idiota, que le venden una tela inexistente, que no la ven ni los de mal corazón ni los egoístas. Y el rey dice, está bien la tela. Y los consejeros dicen, coño, si el rey la ve y yo digo que no la veo, es que soy yo mala persona. Y todos como idiotas, como imbéciles, imbaculum, empiezan a responder que la tela es excelente. Los politólogos hemos explicado que nuestras democracias son estupendas. La academia ha dicho que nuestras democracias son incuestionables. Y los medios de comunicación, y los poderes públicos, y los poderes fácticos. Y de repente vienen los muchachos del 132 y dicen, el emperador está desnudo. El 132 o el 15M no son respuestas, son preguntas. Es una pregunta a la democracia representativa, no nos representan, y es una pregunta a la economía neoliberal, que dice, no somos mercancías en manos de banqueros y políticos. Lo que entiende el 132 y entiende el 15M, lo que entienden los indignados, es que el modelo neoliberal solo puede funcionar desconstitucionalizando nuestras constituciones. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 30 años? Se lo decía con la película Wall Street. Oliver Stone hace un Wall Street y 20 años hace otro Wall Street. En el primer Wall Street encierran al tiburón financiero. 20 años después sale, ve lo de Lehman Brothers y dice en la película, por la 10ª parte de lo que están haciendo estos, yo me he pasado 20 años en la cárcel. ¿Qué ha hecho el neoliberalismo en estos 20 años? Ha cambiado las normas para que puedan impunemente robar. ¿Qué ocurre? Que cuando eso no les basta, y miren ustedes que nos han convencido de que su privilegio nos beneficia a todos. Nos han convencido. Por eso digo que es un elemento cognitivo. Y cuando eso no les basta, roban. Más ilegalmente. ¿Pero con qué ventaja? Que son impunes. Roban con impunidad. No van nunca a la cárcel. ¿Por qué? Porque han sido capaces de captar, por un lado, el imaginario colectivo para que el enfado no sea un enfado de hasta aquí hemos llegado, y después han captado a los jueces, a los medios de comunicación y a los propios partidos políticos que están prácticamente todos cooptados, porque como les he dicho, hay una cartelización. Y quien no cumple las reglas del cártel no juega. No juega. La cuestión final es que el movimiento de los indignados cuestiona todos estos presupuestos de nuestras democracias. Y encima tiene la ventaja de que como ignora muchas cosas, no tiene la necesidad de tener que demostrar nada, sino que funcionan en la
inmediatez. No está mediado, sino que es inmediato. Y de repente empiezan a hacer preguntas como los niños. Y en esas preguntas como los niños aparece, ya digo, toda la debilidad. ¿Por qué triunfó el movimiento de los indignados en España? Por 3 cuestiones. Porque no tenía líderes, porque no tenía estructuras y porque no tenía programas. Al no haber líderes, nadie te bajaba línea y todos participaban horizontalmente. Algo muy heredero de lo que los jóvenes funcionan en Internet, en esa comunidad de las redes sociales. No había programas y por tanto el programa había que construirlo entre todos. Y no había estructuras, por tanto no había esa disciplina de partido que tanto te entristece. ¿Qué ocurre? Que esas 3 cualidades hoy se convierten también en 3 riesgos. Sin liderazgos, sin estructuras y sin programas puede ocurrirte con lo que siempre hemos dicho que les pasa a los movimientos sociales, que son como las olas en el mar, que solamente existen cuando hay viento. Y cesa el viento y desaparecen. Les he dicho desde el comienzo que somos pesimistas esperanzados. ¿Cuál es mi esperanza? Mi esperanza es que estoy convencido de que el sistema capitalista nos condena, sobre todo en la actualidad, con la crisis climática, nos condena a la devastación. Nos condena, hay muchos autores, biólogos que plantean que vamos camino de una nueva extinción y que vamos a lograr nosotros por nuestra propia mano lo que por causas ajenas a los dinosaurios les llevó a su extinción. Aunque ahora con la vuelta del PRI no sé si es muy conveniente utilizar la palabra dinosaurios en los ejemplos. Fíjense ustedes que el movimiento de los indignados se ha convertido en un rayo de luz que ha anticipado lo que es la respuesta tradicional de la crisis del capitalismo, que son los fascismos. No es que tengan la solución, pero de repente han activado una sociedad que estaba adormecida. En el libro que vamos a presentar mañana se llama el lema que había puesto en la Puerta del Sol, que era dormíamos y despertamos. De repente emerge un movimiento que niega los partidos políticos, que niega el neoliberalismo, que niega todas las mentiras y que, ya digo, por su propio desafío al sistema se convierte en una carga de profundidad. Hay muchas novedades. No hay Unión Soviética y por tanto no se puede movilizar a la sociedad con el miedo a los comunistas. Y en segundo lugar, hemos conseguido, como decía Marx, que el capitalismo sea su propio sepulturero y sus propias contradicciones hacen que los medios de comunicación se hayan horizontalizado. Una de las peleas que vamos a tener en Internet. Si realmente controlan Internet, si controlan la telefonía, si controlan eso que ha permitido que los movimientos emerjan, la cosa estará mucho más complicada y seguramente volveremos, sin duda, a los escenarios de los años 30. Yo lo que veo para el día 25 en España se ha convocado rodear el Parlamento español. Es la primera vez que en la vieja Europa de los derechos humanos la ciudadanía dice no creo en el Parlamento y vamos a rodearlo. No sabemos lo que va a ocurrir, pero cualquier decisión que toma el movimiento de los indignados hace estremecerse a los poderes públicos. En el mayo del 68 los intelectuales preguntaron al movimiento ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Desde la propia parálisis de la ciencia política del momento. El movimiento les contestó ayúdennos a tirar adoquines. De alguna manera yo creo que el movimiento de los indignados, tanto Yo Soy 132, 15N, Occupy Wall Street, el norte de África, lo que está pidiendo a la academia es sigan haciendo su tarea, pero no se olviden de estar aquí también con nosotros tirando adoquines. Por algo que contábamos esta mañana. Decía Bertolt Brecht que es robar un banco en comparación con fundarlo. Yo diría que es explicar un movimiento social en comparación con participar de él. Yo creo que todo lo que les he contado nos obliga, como científicos sociales, pero también como ciudadanos, a ser parte de los movimientos de transformación, porque solamente participando en ellos vamos a poder comprenderlos. No se me escapa que esto es una tarea muy importante y que también como científicos sociales nos obliga a trabajar de más. Pero les cuento lo de ayer. El bosque arde, todos los animales huyen, león, hipopótamo, rinoceronte, el pequeño colibrí se frena, va al río a tomar una gota con su pico, va hacia las llamas, los demás animales le dicen ¿a dónde vas, loco? ¿Vas a apagar el fuego tú solo? Y el colibrí dice yo voy a hacer mi parte. Yo creo que en tanto en cuanto todos los ciudadanos
incluido ese 50% que no ha votado en México, o esa gente que piensa que basta con votar para cambiar las cosas, en el momento en que hagan su parte, y esa parte extra que es participar, yo estoy convencido de que esa esperanza se va a convertir en una realidad. Yo que soy un pesimista, pero que también soy esperanzado. Y ojalá, como les decía ayer, yo haya sido capaz también de, como ese pequeño colibrí, haber hecho mi parte compartiendo con ustedes estas reflexiones. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Siempre será insuficiente el tiempo para escucharlo. Como les dije al principio, tenemos que salir de aquí a las 9, pero ahí en el vinito podemos estar comentando con él. Entonces, mañana a las 12 horas se presenta el libro que hizo referencia Juan Carlos ahora en la Facultad de Administración, y a las 6 de la tarde también en la Facultad de Administración va a estar Juan Carlos ahí platicando con los compañeros de posgrado. Sin duda está abierto para todos los que puedan ir. De aquí, de este salón, precisamente tenemos que salir ahora, entonces le voy a pedir a... Decir que www.comiendotierra.org, www.juancarlosmonedero.org, ahí hay dos páginas donde estoy yo a su disposición. Comiendo McDonald's. Le voy a pedir a Ricardo que pues cerremos con protocolo y como se merece segunda parte, segunda sesión de la sexta conferencia Nolen, de la cátedra Nolen, verdaderamente con el gusto de haber recibido a Juan Carlos Monedero. Tenemos ya programada para el 25 de septiembre la siguiente sesión. Viene alguien directamente de Heidelberg, muy diferente que Juan Carlos, afortunadamente, pero también para que tengamos otros puntos de vista. Entonces, Ricardo, te cedo la palabra. Gracias. Mañana, como lo comentaba René, la conferencia se llama Dormíamos y despertamos. Es la presentación del libro Dormíamos y despertamos, el 15M y la reinvención de la democracia, que finalmente dará pauta a concluir mucho de lo que hoy nos compartió aquí Juan Carlos Monedero. Y bueno, parte de ello es con esta insignia protocolaria, la entrega de un reconocimiento a Juan Carlos Monedero por su valiosa participación en el desarrollo de la ciencia política y sobre todo por la presentación de esta conferencia Democracia en tiempos de crisis civilizatoria, del 15M a Yo Soy 132, Los Indignados y las Mentiras de las Transiciones, impartida en 2 sesiones, los días 28 y 29 de agosto del año 2012, y transformemos nuestro mundo. Gracias, gracias, Juan Carlos. A nombre de René. Muchas gracias. Y espero un regalo de usted, me ha dicho que hoy hay fiesta de la Facultad de Administración o de Política. Ahí hay que estar. Ahí hay que estar.